Bueno muchachos, conforme a su votación, entonces hoy vamos a ver la tutoría de patología pleural, pues por este medio. La idea es que todos lo vean, como les dije, vamos a hacer un quiz de Socrative el sábado. Y pues la idea es que quienes lo respondan son los que podrán firmar la asistencia que pasará el jueves en la próxima tutoría, correspondiente pues a esta tutoría que lastimosamente no podemos realizar de forma presencial. La tutoría es corta, la verdad, y tiene hartas diapositivas, es por el número de imágenes que hay. Entonces vamos a empezar con derrame pleural. La patología pleural, pues las dos importantes que vamos a revisar va a ser el derrame y el neumotórax. Y pues vamos a empezar con el derrame, que pues como ya todos sabemos se define como una acumulación de líquido en el espacio intrapleural que se da de forma patológica. Va a tener múltiples etiologías, como vamos a ver, y va a poder ser unilateral o bilateral, y estas características, dependiendo de si es bilateral o unilateral, nos van a poder como realizar una aproximación hacia cuál puede ser la posible etiología. Por ejemplo, en la falla cardíaca, lo clásico es que haya un derrame que no sea tan profuso, por así decirlo, que no sea tan grave, que va a ser bilateral, o en el caso de ser unilateral va a ser del lado derecho. Entonces, si uno se enfrenta a un paciente con una cardiomegala en la radiografía que tiene solo un borramiento de ángulo costofrénico derecho, pues es bastante sugestivo de que va a ser por su patología cardíaca de base. Mientras que si nos enfrentamos a un paciente que tiene un derrame unilateral izquierdo, ya nos hace dudar un poco de que la etiología sea por esa falla cardíaca o esa disfunción de la bomba cardíaca, sino que puede ser por alguna otra razón, por ejemplo obstrucción de los vasos linfáticos por alguna masa o algo por el estilo. El manejo pues va a ser según la severidad, como vamos a ver después. En cuanto a la fisiopatología, pues primero hablando un poquito de la fisiología normal de la pleura, realmente no se sabe cuál es su utilidad. Algunos hablan de que es útil para evitar la fricción pulmonar y un poco de cosas, pero realmente no se ha encontrado una verdadera utilidad. Incluso existe un procedimiento que vamos a ver que se da en los manejos refractarios de patología pleural, tanto de derrame como de neumotórax, en el cual lo que hacen es hacer una pleurodesis, que básicamente significa pegar las dos pleuras y anular o eliminar por completo el espacio intrapleural. Y se ha visto que los pacientes con esto no tienen como tal un deterioro de su función respiratoria, no es que tengan una mayor dificultad, que tengan una disminución en sus parámetros ventilatorios, nada, por el contrario, pues se mejoran porque se les alivia su neumotórax o su derrame recurrente y no se ve alterada como tal la función pulmonar. Entonces digamos que esto como que sugiere que realmente la pleura no tiene una utilidad fisiológica dentro de la función pulmonar y dentro de la respiración. Se va a ver principalmente a tres alteraciones esta acumulación patológica del líquido. La primera va a ser un aumento de la presión hidrostática, que se va a relacionar principalmente con fenómenos congestivos. La segunda va a ser una disminución de la presión oncótica, que se va a relacionar más que todo con alteraciones de las proteínas en la sangre, especialmente albúmina, o sea, síndrome nefrótico, cirrosis, etc. Y la última va a ser una alteración en el drenaje. La alteración del drenaje usualmente va a ser por una obstrucción como tal de los vasos linfáticos y se va a relacionar más es como con patología que haga efecto de masa, es decir, tumores. Aquí falta uno que digamos puede abordar cualquiera de las tres etiologías, y es cuando hay una producción in situ del líquido, que usualmente se va a relacionar con fenómenos inflamatorios en la propia pleura, donde vamos a estar hablando de infecciones, de patologías reumatológicas, que van a generar por la inflamación propia de la pleura un líquido ahí mismo, y esa producción de líquido va a sobrepasar, digamos, los fenómenos que regulan la cantidad de líquido dentro de la pleura, y pues se va a generar esta acumulación patológica de líquido. Este es un esquema que tiene el New England en su revisión de patología pleural, donde básicamente el objetivo es demostrar lo mismo, que la cantidad de líquido que va a haber dentro de este líquido pleural se va a relacionar principalmente con las relaciones que hay entre la presión hidrostática, la presión oncótica y el drenaje linfático. Vamos a ver que usualmente vamos a hablar de que la presión intrapleural va a ser negativa, y esto es lo que supuestamente va a ayudar a mantener una buena función pulmonar. ¿Cómo va a ser la presentación clínica? ¿Cómo vamos a sospechar que un paciente que llega a nuestro servicio tiene un derrame pleural? Pues va a ser algo que se conoce como el síndrome de derrame pleural. Síndrome porque, como dijimos, puede ser causado por múltiples etiologías.
Entonces podemos ver en casos severos una asimetría en la expansión, haciendo pues la parte de la inspección del tórax. Si no es severa, no vamos a encontrar ninguna alteración como tal a la inspección. Aparte, dependiendo de la severidad, de si tiene dificultad respiratoria o no, podemos encontrar los signos de dificultad respiratoria, tales como taquipnea, uso de músculos accesorios, etc. A la palpación podemos encontrar una disminución en el frémito o en general de las vibraciones vocales al pedir al paciente que diga el clásico 33. En el sitio donde está el derrame vamos a encontrar una disminución de esa transmisión de las vibraciones. Si se hace matidez, se va a encontrar una matidez, es decir, si hace percusión, perdón, se va a encontrar una matidez como tal a la percusión en el lado que se encuentra afectado. Podemos encontrar egofonía, que es ese cambio que hay a la auscultación cuando un paciente dice I y se escucha una E. Y podemos encontrar una disminución de los ruidos respiratorios precisamente pues por la barrera de líquido que hay entre los alvéolos y el fonendo. Clásicamente, históricamente, los derrames se han clasificado en dos tipos. El primero es un transudado, el cual se va a relacionar principalmente con las alteraciones en la presión hidrostática u oncótica, es decir, fenómenos congestivos o de alteración en la albúmina, o por alguna entrada de algún líquido externo que ya va a ser algo más bien raro. Y el exudado por su parte se va a relacionar principalmente con afecciones in situ de la pleura o con producción de líquido in situ de la pleura, que va a ser por una infección pleural, que va a ser por una inflamación pleural, por una patología reumatológica. Aquí también vamos a encontrar asociado la disminución del drenaje linfático, usualmente relacionada con patología tumoral, y puede haber también entrada de un líquido externo. La diferenciación entre un transudado y un exudado históricamente y siempre se ha hecho con algo que se conoce como los criterios de Light, que son unos hallazgos que se hacen tomando unos exámenes dentro del líquido pleural que se drena y dentro del suero del paciente, y haciendo unas relaciones podemos determinar si ese líquido es transudado o transudativo o es exudativo. Los criterios de Light son tres. El primero es una relación de proteínas en la pleura con las proteínas en el suero que sea mayor a 0.5, es decir, que sea indicativo de que en la pleura hay una gran cantidad de proteínas. El segundo es que el LDH o la lactato deshidrogenasa que se toma a nivel de la pleura, al relacionarla o al dividirla con la LDH que hay en el suero, nos dé un resultado mayor a 0.6, pues también sugestivo de que hay una mayor cantidad de LDH en la pleura. Y el tercero va a ser que el LDH en la pleura sea mayor a 2/3 del límite superior de la normalidad que se tenga para el LDH en suero. Cuando se tiene cualquiera de los tres, se habla de un exudado, o sea, solo necesitamos uno de estos tres para estar hablando de un exudado. Hay algunos autores y hay algunas fuentes que recomiendan que se deberían utilizar dos o hablan de unos métodos de 2 pasos y demás. Incluso hay algunos que han tratado de proponer otros criterios en los cuales uno se puede fundamentar para estar hablando de un exudado, entre los que se incluyen un colesterol mayor a 45 o unas proteínas totales en el líquido pleural mayor a 3 gramos por decilitro. Y se dice que con esto se podría hablar de que estamos frente a un derrame de tipo exudativo. Pero grosso modo y en general lo que nos importan son los criterios de Light, y lo que se usa y lo que ustedes van a ver en la práctica clínica es el uso de estos tres criterios de Light, y con cualquiera de esos vamos a estar hablando de un derrame de tipo exudativo. Entonces, ¿cuál va a ser la etiología de un transudado o de un exudado? En cuanto al transudado, lo que más hay que pensar y lo primero que hay que pensar pues va a ser la falla cardíaca. Va a ser lo clásico de congestión que genera un aumento en la presión hidrostática y una consecuente extravasación del líquido hacia el espacio intrapleural. Otras cosas que pueden estar relacionadas, las atelectasias. Las atelectasias van a generar un derrame porque al generar un colapso pulmonar van a generar una alteración entre las presiones que hay entre el tórax y la pleura, y eso va a predisponer a una extravasación también hacia el espacio intrapleural. Vamos a tener hidrotórax hepático, causas de hipoalbuminemia como el síndrome nefrótico, la entrada de líquidos externos como dijimos, cuando hay una fístula o algo por el estilo que genere una entrada del líquido cefalorraquídeo hacia el espacio pleural. Otras como el urinotórax, que es la acumulación pues, por alteraciones traumáticas usualmente o aterogénicas de la vía urinaria donde se conecta patológicamente con la pleura, y pues hay una acumulación como tal de orina en el tórax. Esos serían como los importantes a tener en cuenta, y pueden encontrar la lista de los demás, pero no creo que no vale la pena como detenerse en cada uno de estos, sino recordar los más frecuentes: falla cardíaca, atelectasias y alteraciones en las concentraciones de la albúmina.
En cuanto al exudado, como dijimos, van a ser principalmente alteraciones in situ y vamos a pensar en inflamaciones, lo que hay que pensar. Entonces podemos encontrar causas infecciosas, sea como tal de la pleura o del parénquima pulmonar. Entonces podemos encontrar un derrame asociado a neumonía, que como ya les enseñó Santi, se conoce como un derrame paraneumónico, que usualmente va a ser de características exudativas y en ocasiones incluso va a tener contenido bacteriano dentro de este líquido. Cuando encontramos en un líquido pleural la presencia de bacterias, encontramos un cultivo positivo, hay evidencia como tal de que hay bacterias dentro de ese líquido, es que vamos a hablar como tal de un empiema. Listo, esa va a ser la definición de empiema. Van a haber otras infecciones fúngicas, parasitarias, etcétera, que también pueden causar un exudado. Otras que son de característica iatrogénica, el cáncer usualmente va a estar relacionado con fenómenos exudativos, precisamente por el bloqueo que dijimos del drenaje. Otras alteraciones inflamatorias, pensar sobre todo en patologías reumatológicas. Lupus está muy asociado con la serositis en general, o sea, no solo derrame pleural, sino también afección a nivel del pericardio, afección a nivel del peritoneo, y cualquiera de estas pues va a generar una acumulación de líquido dentro de estos espacios. Pues si se da a nivel pleural, pues va a ser una pleuresía lúpica o algo por el estilo. También hay pleuresía reumática relacionada con la artritis reumatoide, especialmente se ha visto relacionado también cuando hay nódulos reumatoideos a nivel del pulmón. Otras enfermedades reumatológicas tipo vasculitis, como la granulomatosis con poliangiitis anteriormente llamada Wegener, o la granulomatosis con poliangiitis eosinofílica, anteriormente llamada el Churg-Strauss. Y así van a haber muchas otras alteraciones endocrinas y demás, pero creo que mencionamos las que son más prevalentes y las que más hay que buscar. Lo importante es, recuerden, exudado, pensar inflamación o algo tumoral. Inflamación sea por infeccioso o por reumatológico, y pues lo tumoral sea primario o sea metastásico de pulmón. Hay algunos medicamentos asociados que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando uno se enfrenta a un derrame pleural que es recurrente o que uno no encuentra un diagnóstico con los parámetros iniciales que vamos a mencionar a continuación. Entonces ahí pues hay que hacer una buena historia clínica y preguntar si de pronto hay algún medicamento que se pueda relacionar con el derrame pleural. Entonces, ¿cómo va a ser el abordaje? Nos enfrentamos al paciente que puede llegar con dificultad respiratoria, con todo lo que mencionamos en el síndrome de derrame pleural, y lo que hay que hacer básicamente es pues una buena historia clínica con un muy buen examen físico, y debemos comprobar que hay una acumulación de líquido en el espacio pleural, lo cual se va a hacer mediante imagenología, mediante radiología, y posteriormente a esto se va a drenar. Solo hay unos muy pocos casos en los cuales no se va a drenar, que vamos a hablar a continuación, que es cuando uno, digamos, sospecha de forma típica que ese derrame es por algo. De resto, y como regla general, casi todo derrame pleural requiere un drenaje para hacer un estudio citoquímico y un estudio citoquímico y citológico y químico para determinar la posible etiología. Entonces, en cuanto a la imagenología, pues podemos solicitar una radiografía, un TAC, una resonancia, un ultrasonido, y otros como el PET scan y cosas por el estilo, pero el abordaje inicial y lo que vamos a solicitar de entrada va a ser una placa de tórax. En la radiografía de tórax usualmente vamos a poder evidenciar esta acumulación patológica de líquido en el espacio intrapleural. La cantidad de líquido que se requiere para generar una alteración en la radiografía de tórax va a variar según la proyección que nosotros tomemos. En una proyección lateral se habla usualmente de que se requieren 175 cc o 175 mililitros de líquido. En la proyección antero-posterior se habla de 500 cc o 500 mililitros. En el decúbito lateral se habla incluso de 10, que es quizá la que tiene el menor margen para poder determinar que hay una acumulación patológica de líquido. Y en el decúbito supino, es decir, en el paciente acostado, vamos a hablar también de 175 cc para que se genere un fenómeno que vamos a ver ahorita que se conoce como el velo pleural. Estos valores van a variar dependiendo de donde ustedes lean. Algunos hablan de que en antero-posterior son 600, de que en la lateral incluso son 100 o valores menores, pero pues digamos que estos son como los que yo encontré más consistentes dentro de la bibliografía que se revisó. Cosas raras que se pueden encontrar dentro de la radiografía de tórax, que creo que vale la pena mencionar antes de pasar a las imágenes, son el velo pleural. El velo pleural, como les dije anteriormente, va a ser la alteración radiológica que se encuentra en un derrame pleural cuando se tiene un paciente en decúbito supino, usualmente relacionado con pacientes en unidades de cuidados intensivos, pacientes dependientes que no toleran la bipedestación para generar una placa de tórax adecuada en una proyección antero-posterior, pues toca tomar toca tomarles una proyección antero-posterior cuando ellos están acostados. Esto lo que va a generar es que ese líquido se
se distribuya, por así decirlo, a través de la parte inferior del pulmón en la pleura, y entonces va a generar algo que se conoce como el velo pleural. El velo pleural es que vamos a encontrar que ese pulmón en el cual está el derrame pleural está como más blanco, está más radiopaco, pero sin llegar a ser una consolidación, y algo que va a ser muy característico es que en esa opacidad que hay en el pulmón no vamos a encontrar ningún broncogramo aéreo y vamos a ver claramente encima la vasculatura. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que esto quede más claro. Otra alteración es el derrame subpulmónico. El derrame subpulmónico se da cuando se da la acumulación de líquido usualmente en la parte inferior del pulmón, y en vez de empezar a extravasarse, por así decirlo, empezar a salir hacia las partes laterales de la pleura, siempre se queda debajo del pulmón, y cuando se va acumulando de forma progresiva lo que va a hacer es que el pulmón vaya subiendo también de forma progresiva. Entonces lo que vamos a encontrar es un signo que se llama el signo de Gibraltar, que usualmente está relacionado con la proyección lateral, pero también vamos a encontrar algo sugestivo y similar en la proyección posterior anterior, como vamos a ver ahorita en la imagen. Va a ser muy sugestivo el encontrar una separación mayor a 2 centímetros entre el pulmón y la burbuja gástrica cuando estamos hablando de un derrame subpulmónico del lado izquierdo. Y en ocasiones, por efecto de la presión del líquido, el diafragma puede llegar a ponerse cóncavo, y se habla incluso de que puede llegar a generar una respiración paradójica, un movimiento paradójico con la respiración en el paciente. Y por último, el derrame loculado. El derrame loculado va a ser usualmente relacionado a fenómenos inflamatorios, es decir, a derrames de tipo exudativo, en los cuales se genera un tejido fibrótico alrededor del líquido y digamos que encapsula este líquido. Se va a relacionar, como dijimos, con alteraciones exudativas, y algo típico es que se va a relacionar con algo que se conoce como el tumor evanescente, en el cual uno encuentra una imagen, una consolidación con bordes definidos y demás, redondeada. Entonces muchas veces se puede confundir con una masa y sospechar que pueda ser un tumor. Sin embargo, cuando se dan los procesos autorresolutivos y este derrame se autolimita o se realiza el manejo etiológico, esta imagen pues va a desaparecer, y entonces por eso se conoce como tumor evanescente. Otras cosas que nos van a diferenciar este derrame loculado de algo tumoral o de una opacidad como tal de tipo consolidativo va a ser que va a tener unos ángulos obtusos al final, no se va a ver una proyección oblicua, y muchas veces va a estar relacionado con las cisuras. Cuando no lo está, digamos que es más difícil determinar mediante una radiografía que estamos frente a un derrame loculado, y se suele requerir de un estudio adicional con una tomografía de tórax. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Este es el hallazgo clásico que vamos a encontrar en un derrame pleural. Va a ser, como vemos aquí, una radioopacidad, y ustedes pueden ver que hay un borramiento del ángulo costofrénico. Aquí podemos ver que en este ángulo costofrénico se ve completamente libre, se ve completamente radiolúcido, mientras que aquí encontramos una opacidad que nos borra este ángulo costofrénico, y algo muy característico es esta curvatura que ustedes encuentran acá, que se conoce como el signo del menisco o el menisco de emoción. Estas cosas son muy sugestivas y son típicas de que estamos frente a un derrame pleural unilateral del lado izquierdo. Otras veces no va a ser tan sugestivo y no vamos a encontrar un derrame de una magnitud tan grande, sino que simplemente encontramos la radiografía, vemos que este ángulo costofrénico está libre del lado izquierdo, pero en el lado derecho, al examinar el ángulo costofrénico, vemos que hay un borramiento, y hay precisamente ese mismo signo que mencionamos ahorita del signo del menisco o el menisco de emoción. Digamos que en estos casos ya sería un derrame más pequeño, estaríamos hablando de unos 500-600 cc de líquidos acumulados en la pleura del lado derecho. Y como estamos ante un unilateral derecho, y si tuviéramos antecedente del paciente, podríamos pensar que podría ser de etiología transudativa debido a una falla cardíaca. Otros casos van a ser ya el otro extremo y van a ser completamente severos. Esto es lo que se conoce como un derrame pleural masivo, en el cual hay una opacificación, una radiopacificación completa del pulmón, y podemos ver que incluso compromete estructuras mediastinales y desplacia la tráquea hacia el lado contralateral. Como vamos a ver el sábado en la tutoría de radiología, cuando nos enfrentamos ante un pulmón blanco o un pulmón completamente radiopaco, lo que nos va a diferenciar su etiología, si es un derrame pleural masivo o una telectasia severa del pulmón, va a ser hacia donde se movilice la tráquea. Como en este caso estamos hablando de un derrame, el derrame lo que va a hacer es, por efecto de masa, empujar la tráquea hacia el lado contralateral, mientras que una telectasia, como es un colapso pulmonar, lo que va a hacer es jalar la tráquea hacia el lado ipsilateral.
Este es el fenómeno que les mencionaba cuando se toma el paciente en decúbito supino. Aquí pues la radiografía de por sí nos sugiere que es decúbito supino, no hay que empezar a analizar si es una proyección antero-posterior o posterior-anterior. Y lo que se ve es que mientras que en este lado, digamos que hay un leve borramiento del ángulo costofrénico, pero se ve más bien el pulmón libre de líquido o de derrame pleural como tal. En el pulmón derecho encontramos que hay una opacificación general del pulmón, pero a diferencia de esta anterior donde se perdía completamente la visualización de todas las estructuras del parénquima pulmonar, aquí ustedes pueden ver que se ve la vasculatura pulmonar encima de esta radiopacidad. Entonces esto es muy sugestivo de un velo pleural o de un derrame pleural en un paciente en decúbito supino. Además, por ningún lado ustedes van a encontrar algo sugestivo de broncograma aéreo que nos haga pensar más bien en un proceso consolidativo de tipo infeccioso como una neumonía. Esta va a ser un derrame en la proyección lateral. La proyección lateral pues va a ser más sensible y va a determinar cantidades menores de líquido, y lo que se va a ver es, a diferencia de un borramiento del ángulo costofrénico lateral, que en estas no se ve, va a ser un borramiento del ángulo costofrénico posterior con el mismo signo del menisco o el signo de emoción. Este es el derrame subpulmónico, en este caso un derrame subpulmónico del lado derecho, y vamos a ver lo que se menciona como el surco de Gibraltar, que es que usualmente se relaciona esta curvatura del diafragma hacia arriba con una posterior caída y se ve un ángulo costofrénico lateral derecho permeable. Entonces, como este tipo de curvatura es lo que se relaciona con la roca de Gibraltar, lo vamos a ver mejor en la tutoría del sábado, y vamos a ver que en la proyección lateral se ve exactamente igual, solo que pues en forma lateral una curvatura de este tipo, con usualmente un ángulo costofrénico libre, porque el líquido se ha quedado acá debajo del pulmón y no ha entrado como tal en las partes laterales de la pleura. En este caso tenemos lo que se podría ver en una proyección en decúbito lateral. Aquí podemos ver que el paciente tenía un derrame unilateral del lado izquierdo, un signo de emoción y demás. Se le pide al paciente que se acueste hacia su lado lateral izquierdo y se le toma nuevamente una placa y se puede ver que el derrame se desliza a través de toda la pleura lateral y genera pues un engrosamiento, por así decirlo, o una opacidad en toda la parte lateral del pulmón izquierdo. Esto es muy sugestivo de un derrame y esta va a ser la proyección que va a poder determinar la menor cantidad de líquido dentro de la radiografía. Este es un derrame loculado, digamos que aquí puse el caso típico. Los derrames loculados más complejos los vamos a ver en la tutoría del sábado, donde se requiere la tomografía de tórax, pero puse este que ya uno puede por radiografía estar bastante seguro de que estamos frente a un derrame loculado. Como podemos ver, esta es la cisura lateral del pulmón derecho, esta que se ve marcada acá, que estoy siguiendo con el puntero, y aquí hay una radiopacidad muy redondeada con unos bordes muy definidos, y lo que decíamos que nos diferenciaba de una etiología consolidativa o una etiología de tipo masa tumoral va a ser que pues primero está ubicada sobre la cisura, que se ve congestiva, que se ve que tiene líquido, y estos bordes o estos ángulos obtusos que finalizan aquí en la proyección de la consolidación. Entonces esto es muy sugestivo de que estamos ante un derrame loculado. ¿Qué podemos ver en la tomografía computarizada? Digamos que va a ser más sensible, va a poder identificar cantidades de líquido menores de hasta 2 cc, y es más útil pensando principalmente en la búsqueda de la etiología, porque va a ser muy característico encontrar alteraciones dentro del pulmón o relacionadas al pulmón que nos expliquen de una vez cuál puede ser la etiología de ese derrame, algo que no es tan útil y no es tan frecuente encontrar en la radiografía de tórax. Va a determinar además si hay relación entre neumotórax, sugiriendo una posible fístula broncopleural. Puede mostrar la etiología, como dijimos anteriormente, y va a mostrar una ubicación más exacta de la lesión. Y aquí quizá también faltaría agregar que va a ser muy útil en los derrames loculados, porque nos va a mostrar precisamente esos procesos fibróticos que están loculando o están encapsulando un contenido líquido que sería pues sugestivo de un derrame loculado. Esto sería más o menos como se vería un derrame en una tomografía computarizada. Lo ideal es poner la tomografía en una ventana pulmonar, no sino vascular, perdón, en la cual el parénquima pulmonar es completamente negro o completamente hipodenso. Y vamos a ver aquí una hiperdensidad que no se ve en el otro lado, y esta es la muy sugestiva de un derrame. Podemos ver que incluso tiene la misma curvatura de la que siempre hemos hablado en la radiografía de tórax, mientras que aquí se ve completamente libre. Entonces este sería un derrame pleural unilateral del lado derecho.
En este caso tenemos el ejemplo del derrame loculado. Digamos que si tuviéramos esto en una placa de tórax, no se vería tan lindo como el derrame loculado que vimos ahorita, sino que sería un pegote ahí, por así decirlo, sobre el pulmón, y sería difícil distinguir en la radiografía que es un derrame. Entonces, digamos, ahí nos remitiríamos como tal a solicitar un TAC de tórax y veríamos un tejido fibrótico hiperdenso que está encapsulando un tejido más hipodenso sugestivo de líquido. Entonces sería un derrame loculado del lado izquierdo. Y por último, les traigo como un caso particular que se puede llegar a encontrar, es raro, pero pues existe y hay que mencionarlo, que es algo que se conoce como el síndrome o el fenómeno de Contarini. Esto se presenta cuando hay dos derrames, o sea, tenemos un derrame bilateral, pero a diferencia de, por ejemplo, en la falla cardíaca, que es un derrame bilateral de tipo exudativo en ambos lados, ambos por la misma etiología, en el síndrome de Contarini, cada derrame de cada uno de los pulmones tiene una etiología completamente diferente. Se llama así precisamente porque hubo un italiano que se murió de un derrame exudativo relacionado a una falla cardíaca, asociado a un derrame, transudativo de una falla cardíaca, asociado a un derrame exudativo de tipo empiema. Entonces digamos que eso ya sería como lo sugestivo y así se vería en una tomografía computarizada. En cuanto al ultrasonido, pues cada vez hay más estudios en toda la patología pulmonar. Santi les mencionó que incluso en neumonía se habla de 20% de mayor sensibilidad del ultrasonido. Sin embargo, el problema es que es operador dependiente, como ya sabemos, no hay tanto como experiencia en su uso, sobre todo aquí en Colombia. Entonces el ultrasonido en la parte diagnóstica no va a ser tan útil en el derrame pleural por ahora. Quizá a futuro logre serlo y demás, pero por ahora nos quedamos nosotros con radiografía y con TAC. ¿Para qué sí nos va a servir el ultrasonido? Para guiar la toracentesis, para guiar el drenaje como tal de ese líquido pleural patológico que tenemos ahí. Entonces, ¿qué cosa se ha visto que es mejor el ultrasonido? Es mejor en determinar el volumen, es mejor en detectar septos, es mejor en detectar exudados y menos complicaciones al guiar la toracentesis. Las primeras tres cosas que se habla de superioridad pues serían las que nos indicarían que a futuro lo ideal va a ser utilizar el ultrasonido en el diagnóstico, pero la última es la que nos importa por ahorita, que es que toda la toracentesis y todo derrame pleural se debe drenar guiado por ultrasonido, según dicen toda la bibliografía, incluyendo las guías de la BTS de patología pleural. Entonces, la toracocentesis o la toracentesis va a ser precisamente ese proceso de drenar el derrame pleural. Como dijimos, grosso modo y como regla general se va a realizar a todo derrame pleural. ¿En cuáles no? ¿Cuáles van a ser esas pequeñas excepciones? Cuando se está con completa certeza de que es una falla cardíaca o una pleuresía viral. Es decir, el paciente con antecedente de falla cardíaca que tiene un derrame unilateral derecho muy pequeño o un derrame bilateral bivasal muy pequeño, pues esos pacientes no amerita chuzarlos para comprobar lo que ya sabíamos y es que es un derrame pleural de tipo transudativo por una falla cardíaca. Cuando sí hay que hacerlo en el contexto de una falla cardíaca, cuando es atípico. Ejemplo, unilateral izquierdo. Ejemplo, bilateral pero masivo, que el paciente se empeoró y se deterioró de la nada. En esos casos sí quizá ameritaría hacer una toracentesis, hacer un drenaje como tal de ese líquido pleural. De lo contrario no. Solo se hace el manejo etiológico, diuréticos, resolverle su descompensación de su falla cardíaca y con eso resuelve el derrame pleural. Como dijimos, realizar siempre guiado por ultrasonido. Entonces, una vez sacamos ese líquido pleural, lo que hay que hacer es analizarlo para poder determinar cuál podría ser la posible etiología o causa de que se haya acumulado ese líquido ahí. Se va a ver inicialmente las características macroscópicas, se va a dar un conteo celular, un análisis citológico, un análisis químico o bioquímico mirando el pH, las proteínas, el LDH, la glucosa. Y en algunos casos específicos pues se va a solicitar cultivo, citología, ADA, SIL-Nielsen, BNP, dependiendo de lo que se sospeche. Digamos que en Colombia, teniendo en cuenta que estamos en un país endémico para tuberculosis, ustedes van a ver que a la gran mayoría de los derrames pleurales que se drenan se les pide de una vez el ADA para determinar si hay posibilidad o no de estar frente a una pleuresía tuberculosa o a un derrame pleural debido a una tuberculosis. ¿Cuáles son las que más nos van a importar de ahí? Primero las características macroscópicas que nos pueden indicar de una cuál podría ser la etiología y posteriormente las cosas relacionadas con los criterios de Light para dividir el derrame de tipo exudativo versus el transudativo, es decir, las proteínas y el LDH a nivel pleural y pues tomar proteínas y LDH a nivel sérico para poder hacer la comparación y determinar si estamos o no frente a un exudado. ¿Qué se puede ver dentro del análisis macroscópico? Primero las alteraciones en el color, las alteraciones en las características y las alteraciones en el olor de ese fluido. En cuanto al color, se va a hablar de que usualmente los transudados van a ser de tipo pálido, de tipo amarillento, mientras que ya algo rojo de tipo sanguinolento se relaciona más con malignidad,
las cosas, un líquido blanquecino se relaciona con un kilotórax o con una efusión de colesterol. El líquido café se va a relacionar con, con un sangrado, un hemotórax tardío, o que llevará ya bastante tiempo ahí, se hubiera consumido parte de la hemoglobina. Los negros se van a relacionar particularmente con Aspergillus niger, pero se pueden relacionar con otras infecciones, melanomas metastásicos y particularmente con pancreatitis. Incluso la pancreatitis, cuando genera peritonitis, también se relaciona con un líquido negro. Y otras alteraciones del color. En cuanto a las características del fluido, lo que más va a importar y lo que más ustedes tienen que estar pendientes es el pus. Si sale con pus, pues es muy sugestivo de que si uno le mira, ahí van a haber bacterias y de que estamos frente a un empiema. El empiema, en su gran mayoría y en su generalidad, se van a tener que drenar mediante un tubo de tórax, a diferencia, por ejemplo, de un derrame transudativo. Entonces, por eso es tan importante y pues porque hay que iniciar un manejo antibiótico temprano, porque los empiemas tienen un mal pronóstico en cuanto a su respuesta a antibióticos y empeoran el pronóstico de mortalidad de los pacientes con neumonía. Y por último, el olor, si es pútrido, pues también nos va a hacer sugestivo empiema, especialmente de etiología anaerobia, y si huele a amonio, es decir, si huele a orina, pues va a ser un urinotórax. En cuanto a las proteínas, pues ya dijimos que lo que más nos importa va a ser la relación, determinar si la relación es mayor a 0,5 o no, pero los valores normales suelen ser menores a 3 gramos sobre decilitro, de 3 a 4 gramos sugiere exudado, 4 a 8 tuberculosis y mayor a 8 va a ser sugestivo de gamapatías monoclonales. El mensaje es que a medida que va aumentando va a ser más sugestivo de que sea de tipo exudativo y si está en concentraciones exageradamente elevadas, pues podemos pensar en una patología que se relacione con una hiperproducción de proteínas, ejemplo gamapatías. En cuanto al LDH, ya dijimos, lo que nos va a importar es si es mayor a 2/3 del límite superior de lo normal o si la relación es mayor a 0,6 para los criterios de Light, pero pues digamos que así aislada suele ser menor a 200, cuando es mayor a 1000 suele indicar que es o reumatoide o por una etiología parasitaria que se conoce como la paragonimiasis o por malignidad. Listo, si está muy elevada, usualmente va a ser relacionada a alguna de esas tres. Si entra entre 200 y 1000, pues a medida que más se aproxime a 1000, va a ser más característico que sea de tipo exudativo. En cuanto al colesterol, pues como dijimos, algunos lo utilizan como marcador para determinar si es exudado o no. Se dice que usualmente mayor a 250 podemos estar seguros de que es un pseudoquilotórax, es decir, una efusión de colesterol. En cuanto a los triglicéridos, suelen ser menores a 50. Cuando son mayores a 110 podemos estar casi 100% seguros de que estamos frente a un kilotórax. Y si está entre 50 y 110, pues hay que hacer más estudios para descartar que no sea por otra causa diferente al kilotórax. En cuanto a la creatinina, vamos a hacer una razón pleura-suero y cuando esta es mayor a 1 va a sugerir un urinotórax. En cuanto a la glucosa, lo normal es que sea más o menos similar al valor que hay en suero, es decir, que sea mayor a 60 miligramos sobre decilitro. Cuando es muy baja o indetectable vamos a pensar en alteración reumatoide o en un empiema, y cuando está entre 30 y 50 vamos a empezar en alteraciones que generen exudativo. Es decir, al igual que en proteína LDH, a medida que disminuye vamos a pensar en algo más exudativo. Digamos que la glucosa es muy útil porque algunos dicen que cuando la relación pleura-suero es menor a 0,5, cuando es menor a 60, podemos remitirnos a buscar únicamente y exclusivamente estas etiologías: alteración reumatoide, empiema, malignidad, tuberculosis, lupus y una ruptura esofágica. El pH, a medida que sea más bajito, va a ser más sugestivo de exudado, y a medida que sea más bajo, a medida que sea más ácido, va a ser más, va a tener un peor pronóstico. Incluso se dice que pH es menor a 7,3 o a 7,2 van a ser indicativos de una pobre respuesta a pleurodesis.